la relación entre el poder y los intelectuales. Solamente agrego que es una relación difícil, constante. Hay una relación de intentos permanentes de cooptación de los intelectuales por el poder, para que hablen bien del poder, para que legitimen todas las acciones del poder. Y hay una resistencia y una distancia que los mejores intelectuales ponen respecto del poder para poderlo analizar, criticar, juzgar. Este es un tema fundamental de nuestros días que dedicamos a José Emilio Pacheco. Que en paz descanse. Tal vez valdría la pena contextualizar un poco. En México es muy diferente a otros países en este terreno por el peso tan grande que se le concede al intelectual público, es decir, aquel que genera conocimiento sobre temas del momento y que por tanto tiene por fuerza que hablar sobre los poderosos, sobre el poder. Y lanzo como una hipótesis que parte de la importancia que tiene generalmente el intelectual público en México viene de la debilidad de la sociedad civil, porque al haber relativamente poca sociedad civil organizada, aquellos personajes que están hablando sobre los poderosos de manera automática jalan la atención, porque no olvidemos que en el mundo moderno, en el mundo posterior a la Revolución Francesa, la razón es el gran legitimador de la vida pública. Todo tiene que fundamentarse ya no en el derecho divino de los reyes, del monarca, sino en la razón, en el método científico. Y quienes tienen la función de ungir de legitimidad a lo público son los intelectuales. Entonces, esas dos razones creo que es lo que crean una situación muy tensa, muy difícil y muy complicada, porque quienes en el mundo académico estudiamos a lo público, tenemos que interactuar con los poderosos. Y no siempre es fácil, porque los poderosos, los que detentan poder, pues a veces quisieran tener una relación más de vasallaje que de intercambio libre de ideas. Esas creo que son algunas de las razones y por las cuales José Emilio Pacheco destaca tanto por su independencia tan marcada a lo largo de su larguísima carrera. Y por ese gran escritor y gran persona que fue, lo lamentamos mucho. Yo creo que en el tema de los intelectuales y poder hay debates clásicos. Alguno lo planteaba hace algunos meses, Lorenzo Meyer, en una entrevista que por cierto te dio a ti, sobre el papel crítico del intelectual, necesariamente crítico. Además, en sociedades como la nuestra es fundamental, ¿no? Es decir, el poder estar señalando los abusos que comete el poder, etcétera. Creo que sigue siendo válido ese gran, digamos, diferenciador del intelectual. Hay, por supuesto, el intelectual orgánico, que es el proveedor de coartadas para el poder, que sigue siendo un intelectual muy socorrido en prácticamente todos los países del mundo. Pero creo que hay elementos nuevos que habría, yo por supuesto no tengo una, digamos, hipótesis totalmente formulada, pero hay elementos nuevos que habría efectivamente que ir viendo. Por ejemplo, cómo nos relacionamos con los medios de comunicación. Como muchos intelectuales, lo he visto más en la crítica literaria que propiamente en la comentocracia. Entre los críticos literarios dicen, ¿cómo van haciendo los escritores concesiones al mercado? Por aquello de ser más popular y no decir exactamente lo que quieren, sino tener ciertas clientelas a las cuales te dedicas a satisfacer y decir, a ver, yo no puedo salir y decirles determinada cosa porque esperan de mí algo crítico. Creo que hay esta nueva vertiente del intelectual mediático, esto que en inglés llaman las cabezas parlantes, los que tienen una presencia cada vez mayor en televisión y medios electrónicos, en donde su autonomía se ve en muchas ocasiones limitadas por la necesidad y la búsqueda de popularidad, que creo que es un tema nuevo que habría, por supuesto, que analizar. Cuando dices, Francisco José, que se ven algunos de los intelectuales, digamos, presionados por el poder. Bueno, es posible que existan, pero yo en el caso de México más bien los veo al revés, como ansiosos de que el poder les haga caso. No es necesario cooptarlos, están pero pidiendo, por favor, un gesto de parte del poder y mi espíritu está tranquilo. Entonces yo pondría, tú pusiste un énfasis que es cierto,
En algunos casos sí el poder intenta cooptarlos, pero yo creo que aquí más bien es, si uno pudiera poner cifras, yo diría que el 70% es al revés, que están allí dispuestos haciendo sus favores, a dejarse cooptar. ¿Qué dicen? Vénganos tu línea. Vénganos tu línea y tu reino material. Y otro punto que sí vale la pena enfatizar, y ahí José Emilio Pacheco sería un caso realmente reciente. Él firma un amparo en donde se le pide al sistema de justicia de este país, cualquiera que él sea, que ponga énfasis en la forma como se llevó a cabo la reforma de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para abrirle el espacio a la iniciativa privada internacional y nacional. Y entonces José Emilio, con todos sus honores y su reconocimiento, pone su firma allí de que él considera que por ahí se debe de hacer una gran pregunta al poder. ¿Lo hicieron realmente en el Parlamento parlando o se los ordenaron desde arriba y se fueron sin cumplir con su mandato? Entonces José Emilio es uno de los que en este gesto, hasta el final, él y el poder pinta su raya. Y en ese sentido creo que cumple muy bien el papel de intelectual, que debe de ser más el del crítico. Yo no veo, unos tienen el poder y otros tienen que andar haciendo la crítica del poder, que siempre la necesita. Sí, bueno, yo marcaba dos líneas de relación, una que parte de un polo y otra que parte del otro, no necesariamente porque en todos los casos se den, de los intelectuales al poder, ofreciendo sus favores o esperando ser cooptados. Es decir, había una frase muy bonita de Monsiváis en uno de sus ensayos, que por cierto fue muy amigo de José Emilio Pacheco y trabajaron juntos, dirigieron una revista juntos, etcétera. Era un movimiento de 68 el que estaba siendo descrito, y un muchacho estudiante, todavía no llegaba a intelectual, pero era un protointelectual, levantaba una pancarta en una de las manifestaciones que decía: no me repriman, corrómpanme. Entonces, esto es lo que tú sugieres que pasaba con, con muchos... Un pie de página, eso que ya dices, porque luego Monsiváis decía: estoy buscando a ese miserable que dijo que yo soy incorruptible. Sí, es de la misma línea. Y es de estos intelectuales que están ya prestos, como diciendo, pues estoy listo para ser cooptado. Otros, en cambio, han sido cooptados después de algunos esfuerzos, y algunos han mostrado, a pesar de ya estar dentro del sistema, como Octavio Paz, que en el momento de los crímenes del 68 renuncia a la embajada de la India, que es una representación del Estado mexicano, en una actitud muy digna. Existen los dos casos. Claro que a lo mejor tienes razón, y la mayoría de ellos son de los que están dispuestos y más bien predispuestos a ser cooptados desde que son jóvenes y niños, como este de la pancarta. Pero hay otros que en cambio no se dejan cooptar. Y el Estado también es muy hábil, porque por ejemplo a un intelectual como José Revueltas, que era un gran intelectual de la izquierda, que hablaba del proletariado sin cabeza y tiene muchos ensayos, muchos muy críticos, que fue expulsado del Partido Comunista, en el fin de sus días, si no fue cooptado, fue apapachado por la Secretaría de Educación Pública, le dieron algunos premios, algunos privilegios, le compraron algunos guiones, en fin, lo cual pues, no creo que sea inaceptable. Yo creo que hay una línea fina que marca la compra de la venta de servicios, que puede ser abierto, ¿no? Es un dilema muy prosaico, el cual pues se habla poco porque es muy desagradable, pero digamos Voltaire lo tuvo con el rey de Prusia, y varios de los enciclopedistas lo tuvieron, uno con la zarina, otro con la reina de Suecia, etcétera. Es decir, siempre se ha planteado el problema de qué viven los intelectuales. Claro. En este libro de Redentores de Krause, en donde toca el tema de Octavio Paz,
hay ese asunto, ¿no? Es decir, el tema de paz en algún momento de su vida es: ¿y yo de qué vivo? O sea, un poeta no tiene posibilidades de vivir. La autonomía es una cosa carísima. Y en muchos momentos de su vida, como muchos otros intelectuales en México, incluido Carlos Fuentes y otros Pero Fuentes dijo notabilísimos. Echeverría o el fascismo, y se fue de embajador Pero a París. el dilema prosaico es: ¿yo de qué vivo? Es decir, no siempre tienes las posibilidades de mantener una intelectualidad crítica. Durante el mundo previo, cuando existía la Unión Soviética, había otros fondos de financiamiento y otros equilibrios que permitían a muchos intelectuales tener una actitud crítica con el capitalismo. Yo creo que ese tema, que insisto, es tremendamente prosaico, sigue siendo un tema fundamental de qué subsisten los intelectuales. Y lo digo por la crisis que hoy tienen los periódicos. Cada vez menos gente quiere pagar por leer lo que escriben. Entonces tú dices, pues llegará un momento en el cual o se venden a los grandes consorcios televisivos o mediáticos, y entonces ahí no dicen determinadas cosas, o se venden a sus clientelas por, digamos, popularidad. Digo, es una cosa terrible, pero pues también hay que hablarlo, ¿no? Parte de la autonomía es también eso, ¿no? Dos, primero un recordatorio, tal vez la figura más paradigmática de este dilema de la relación con el poder es José Vasconcelos, que de intelectual se une a Madero, es revolucionario, luego es funcionario, luego es candidato a la presidencia y se sale llamando a que se levante el pueblo en Guaymas cuando deja el país, y termina sus días teniendo que aceptar un trabajo como director de la Biblioteca México, de la Biblioteca México, porque tenía que vivir. Lo cual es cierto. ¿De qué viven los intelectuales críticos, quienes quieren hacer la crítica del poder? Y aquí tal vez de recordatorio habrá que mencionar el sistema tan perverso que hay en las universidades mexicanas, de que solo una parte del salario te lo pagan como salario, y lo demás son todo tipo de compensaciones y prestaciones, lo cual te crea una vulnerabilidad enorme, porque pues lo que el SNI te lo da, un día al año siguiente te lo puede quitar. El diablo te lo quita. Lo que el SNI da, el SNI quita. El SNI Pues sí, quita. en realidad, Y con el diablo se desquita. En realidad, una de las áreas en las que está uno muy protegido es la vida académica. Porque si uno cumple con sus actividades académicas, una buena parte de los académicos no son intelectuales en el sentido de salir a lo público y expresar sus opiniones sobre una variedad de cosas, sino que se quedan metidos en su especialidad, y está bien, y ahí hacen su trabajo y van a llegar hasta el final en esa parte. Pero otros se pueden salir de allí si han hecho su trabajo. Ese es un que no estaba antes. Esa es una base de apoyo a ir y venir, pero de todas maneras sí es realmente muy complicada el asunto. Hay un trabajo que me parece fundamental, que es el discurso de ingreso a la Academia de la Lengua de Javier García Diego, que hace un parangón, como las vidas paralelas de Plutarco, entre don José Vasconcelos y Alfonso Reyes. Es sus relaciones de ambos con el poder, empezando por la de Alfonso Reyes, que tiene esta tragedia terrible de su padre, don Bernardo Reyes, que es acribillado en el principio de la decena trágica. Bien, dejamos el tema de intelectuales y poder, que nos es literalmente muy caro, en sentido italiano, no norteamericano, y nos vamos a otro bloque. El muro de Berlín, la caída, arrasó con la propuesta de izquierda. Las crisis financieras, sobre todo la última del 2008, arrasó con las tesis de que las reformas estructurales, la economía del mercado, el neoliberalismo eran la fórmula mágica que nos iba a sacar de la pobreza al mundo. Falso. En consecuencia, lo que estamos es con partidos que se debaten en su irrelevancia y con liderazgos muy magros, muy flaco, y ausencia de propuestas ideológico-intelectuales que nos permitan ver hacia el futuro, en un momento de la historia en el cual los cambios están trastocando con todo un sistema de valores, con las fronteras, con muchas ideas que dábamos por sentadas.